Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con la tercera entrevista correspondiente a problemáticas energéticas. Hoy vamos a entrevistar a Oscar Oviedo. Él es doctor en Ciencias Químicas y Nanotecnología, también vicepresidente de Fundación Nova Vector, investigador adjunto en CONICET, coordinador de eficiencia energética en CADIEC, profesor también asociado en la ONC. Lindo currículum, Oscar. Bueno, primero, Oscar, agradecerte por la predisposición, la buena onda y el tiempo que nos estás dando, que nos va a servir un montón a nosotros, alumnos de Ingeniería Industrial, de la materia Diseño de Producto principalmente. Y bueno, hoy la metodología va a ser distinta. Hablando con Oscar, quedamos que de las preguntas que le vamos a realizar, él las tiene contempladas en el desarrollo que va a hacer. Así que cuando quieras, Oscar, dale para adelante. Las preguntas son: ¿en qué consiste el modelo de gestión que Nova Vector se utiliza para la disminución del consumo energético en comercio e industrias? ¿Qué dificultades o limitantes encuentra a la hora de implementar el uso de energías renovables? ¿Cuáles son los impedimentos de su expansión hoy en día? Y la última, entendiendo que existe un crecimiento exponencial en el sector de las energías renovables, ¿cuándo cree usted que los gobiernos latinoamericanos entenderán que si bien el coste inicial de construir un Internet de la energía es considerable, el coste marginal de producir cada unidad de energía solar o eólica es nula, siendo que las energías renovables serán prácticamente gratuitas una vez descontados los costos fijos de investigación, desarrollo e implementación? Cuando quiera, Oscar. Gracias, Tony. El timón es tuyo. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. ¿Cómo les va? Placer. Gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy en este formato, digamos, para la carrera de ustedes de Ingeniería Industrial. Así que, si quieren, voy a compartir pantalla. No sé si estoy autorizado, Tony. Entiendo que sí. Sí, estás autorizado. Sí. Ok. Avísenme ustedes si ya pueden ver la presentación. Se ve, perfecto. Ok. Voy a poner un puntero. Bueno, vamos a hablar un poquito de algunos conceptos generales del sector energético en particular. Como bien comentó Tony al comienzo, esta va a ser una presentación quizá diferente a la que ustedes están acostumbrados o a la que hicieron las otras dos. Básicamente porque entendí, me parece un poco al revés. Pero bueno, iremos discutiendo, iremos analizando e iremos tratando de responder las preguntas que ustedes han realizado. Y después, por supuesto, al final de la presentación, si hay más inquietudes, hay más preguntas, las podemos ir respondiendo en la medida que pueda responder. Y si, por supuesto, no puedo responder algunas de ellas, las anotaré y después se las acercaré a Tony, las respuestas por escrito o a través de un chat para que se las acerque a todos ustedes. Asimismo, aquí les dejo mi correo electrónico por cualquier cosa que necesiten, alguna consulta que quieran hacer, información, etcétera, me pueden escribir sin ningún problema. El índice de la presentación, un poco coordinado con Tony, vamos a hablar un poco al principio del grupo de planificación energética. Es un grupo de investigación, se los voy a presentar, vamos a hablar un poco cuál es el modelo de gestión que tenemos y el modelo quizás de negocio que ustedes han comentado en una de las preguntas, trataremos de describirla allí en ese punto. A partir de allí, luego sí nos centraremos un poco en las emisiones, temperatura, en realidad de los problemas que hay en torno a la energía, tratando de hacer una mirada un poco global, un poco a nivel mundial, y después iremos particularizando en Argentina, quizás después en la provincia de Córdoba, etc. Y trataremos de ver cómo estos problemas se tratan de resolver un poco hacia el futuro, y cuál es el rol de la eficiencia energética y o de la energía renovable y o del medio ambiente, etcétera, en lo que va a deparar el futuro de acá 2030, 2040, 2050. Con ese escenario un poco a nivel mundial, sí particularizaremos en Argentina,
Y para poder entender cuáles son las acciones que lleva adelante el gobierno nacional y el gobierno provincial, es importante entender numéricamente cómo se consume la energía en Argentina, así que el punto 4 analizaremos un poco eso, y después particularizaremos, sí, en el consumo residencial, para describir algunos conceptos relacionados justamente con el consumo en este sector y algunas soluciones que hay. Después analizaremos algunos hitos que he tratado de seleccionar en energías renovables y en eficiencia energética en Argentina. Y bueno, después si hay preguntas y discusiones las podemos tratar de resolver. En cada una de las filminas ustedes van a encontrar los links a los PDF, los links a donde he sacado la información, a los papers, a los manuales, a los libros, etcétera. Y si cualquier cosa no tienen acceso, me la pueden preguntar, me la pueden escribir y yo con gusto les paso la información. Sí, perdón, Oscar. Yo luego les paso a los compañeros este PDF que me mandaste. Ok, perfecto. Bien, hablemos un poco del grupo de planificación para poner un poco en contexto a qué me dedico. Básicamente, el grupo de planificación es un grupo que está constituido por investigadores y también por profesionales del medio. Nosotros tenemos un esquema de trabajo basado en la investigación y a partir de la investigación nosotros tratamos de acoplarnos con empresas para poder realizar una adecuada transferencia tecnológica. ¿Cómo nosotros realizamos la investigación? A través de lo que se llaman tesis doctorales, tesis de maestría o trabajo final. Y si alguno de ustedes está interesado en algún trabajo final luego en su carrera, bueno, sería un placer poder contar con ustedes en el grupo de planificación energética. Básicamente, lo que este grupo de planificación comienza, hace bastantes años atrás ya, por una iniciativa de quien habla, junto con otros grupos, junto con otros profesionales, otros investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, que podríamos decir anclados en esta pata de lo que se conoce como el triángulo de Sábato, es decir, en la arista científico-tecnológica. Y en esta arista del triángulo, no sé si ustedes conocen lo que es el triángulo de Sábato, pero el triángulo de Sábato es básicamente un modelo teórico en el cual trata de describir cómo puede ser más efectivo una transferencia tecnológica de la investigación, que la gran mayoría de las investigaciones se hacen en las universidades, hacia el sector productivo. Entonces, comenta o dice este modelo básicamente que para que haya una correcta vinculación en estos tres puntos, entre el gobierno, entre los científicos y el sector productivo, es necesaria la presencia de estos tres actores y la comunicación entre estos tres actores tiene que ser efectiva. Entonces nosotros comenzamos con esta idea de poder desarrollar un emprendimiento de base tecnológica en donde la información generada en el ambiente académico puede ser transferida al sector socioproductivo y también, por supuesto, hacia el gobierno. Nuestro primer paso consistió en elaborar un proyecto para quedar alojados en la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí generamos lo que llamamos un emprendimiento de base tecnológica en ese momento, con una idea de negocio. Nos instalamos en el 2013 en la incubadora de empresas y, por supuesto, si después están interesados en saber qué es lo que hace una incubadora de empresas o cómo puede ayudarlos a formar una empresa de base tecnológica, después podemos discutir un poco al respecto. Pero básicamente en dos líneas ayudan a que haya una comunicación fluida entre el sector productivo y el gobierno, y también te da herramientas económicas, financieras, de comunicación, etcétera, para que esa vinculación con el medio sea más efectiva. Algo que no mencioné anteriormente es que cualquier pregunta que haya, por favor, me interrumpen y tratamos de resolverlo. Si hay algo que no se entiende también, en tiempo real, digamos, para poder avanzar. Como bien les dije, entramos en el periodo de incubación en el 2013 y nos egresamos en el 2017. Y a partir de que nos egresamos, luego tuvimos que discernir si queríamos formar una empresa de base tecnológica
y en realidad lo que terminamos generando fue una fundación, que es lo que nombró Tony al comienzo, la Fundación Nova Vector, que se constituyó como la primer spin-off de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, allá en el 2018. Nuestro modelo de gestión, nuestro modelo de trabajo consistió inicialmente, una vez que teníamos el grupo, comenzar a trabajar en eficiencia energética y en energía renovable en diferentes empresas. Así, por ejemplo, hicimos eficiencia energética en el mercado norte, que quizás lo conozcan, en la empresa Blanchino. Desarrollamos proyectos de generación de energía renovable para una desarrollista, que es el Grupo Canter en Córdoba, y comenzamos a trabajar en este nuevo mundo de la eficiencia y de la energía renovable por allá en el 2013, 2014. Eso nos llevó a trabajar también, o a empezar a gestionar y a vincularnos con otras empresas de energía del mercado, del sector cordobés, y nos llevó a trabajar también con la Cámara de la Industria Energética de Córdoba, y en particular a formar parte de su consejo directivo y a coordinar una comisión de eficiencia energética. Coordinar la comisión de eficiencia energética en su entonces era tratar de elaborar gestiones para que otras empresas también se desarrollen en eficiencia energética, ¿no? Esto fue todo un desafío, comenzar a nuclear muchas empresas que se dedican a esto, ¿no? Y en la actualidad la CADIE básicamente tiene entre 140 y 150 empresas en casi toda la cadena de valor del sector energético de la provincia de Córdoba. Al estar trabajando en la Cámara, en la comisión directiva, eso nos llevó también a poder elaborar o poder trabajar o formar parte de lo que se llama el Consejo Asesor de Políticas Energéticas de Córdoba, que es un órgano en el cual está en el cual la forman diferentes instituciones, entre universidades, empresas, diferentes clústeres, diferentes cámaras, etcétera, y tiene el objetivo de elaborar proyectos de ley para asesorar al sector gubernamental. Y así comenzamos a trabajar en la elaboración del proyecto de ley de agua caliente sanitaria, el proyecto de ley del uso racional y eficiente de la energía, y muchos otros proyectos también que han salido y que se han convertido en ley, y otros que faltan de reglamentar, y algunos otros que en la actualidad son proyectos que ya llegaremos un poco al caso. Luego, esta nueva generación de políticas públicas nos llevó, por supuesto, a la elaboración de nuevos contenidos, los cuales nosotros los trasladamos en diferentes cursos que damos en la UTN. Por ejemplo, dimos un curso de gestores energéticos en su versión inicial hace 2 años y medio, también lo hicimos en Catamarca, también dimos algunos cursos en las Blas Pascal, en el siglo XXI, etc., ¿no? O sea, los contenidos nuevos fueron aplicados en diferentes carreras y en diferentes cursos de profesionalización luego de la carrera de grado. Y por supuesto, este nuevo esquema, estos nuevos cursos, estos nuevos temas, nos alimentan todo el tiempo para la elaboración de nuevas tesis doctorales y nuevas tesis de maestría o nuevos trabajos final, y en definitiva lo que nosotros tenemos allí básicamente es un primer ciclo, donde a partir del conocimiento académico fuimos elaborando, ¿no es cierto?, este primer ciclo, y la idea es una retroalimentación entre el sector productivo y el gobierno. Este primer ciclo se fue repitiendo año tras año, y en la actualidad hoy ya no trabajamos más con empresas, sino que trabajamos ya con clústeres de empresas, con cámaras. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver la cámara metalúrgica, que contiene cerca de 200 empresas, la cámara de la industria plástica, que contiene del orden de 150 empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también nos permitió trabajar no solamente con el Consejo Asesor de Políticas Energéticas, sino también con diferentes organismos, tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Y también, por supuesto, con otras universidades. Y a medida que nosotros íbamos dándole ciclo a
a esta forma de trabajo, la cantidad de personas que trabajan dentro del grupo de planificación energética ha ido aumentando, ¿no es cierto? Y las temáticas también que abordamos también son variadas y cada vez más grandes. Y más recientemente, ya el año pasado, conformamos un grupo de personas, de profesionales, tanto del sector productivo como del aparato científico-tecnológico, lo que se llama el Observatorio de Energía, que ahí tienen la página web, la cual pueden descargar algunos informes, en el cual tratamos de utilizar herramientas de Machine Learning y de inteligencia artificial que nos permiten capturar datos de diferentes instituciones, tratar de generar indicadores que les puedan servir a la parte productiva y a la parte gubernamental en la toma de decisiones, ya sea de nuevas estrategias para productos y servicios, como nuevos lineamientos para proyectos de ley. En la actualidad, los desarrollos que nosotros tenemos en marcha en el grupo de planificación tienen que ver con eficiencia energética, elaborando proyectos de gestión para eficientizar el consumo de energía en las empresas, proyectos de energías renovables, que tienen que ver con lo fotovoltaico, con lo eólico y más recientemente con la biomasa, proyectos de Big Data y perspectivas energéticas, analizar qué sucedería de acá a 2030, 2040, el desarrollo de nuevos materiales, de arquitecturas sustentables, etc. Después podemos particularizar si quieren alguna cosa más en cada uno de estos aspectos, pero en líneas generales nuestro objetivo o nuestra forma de trabajo es esa: desarrollamos tesis doctorales que después puedan llevar a una solución a un mercado, a un nuevo mercado. En el caso, por ejemplo, de materiales, estamos estudiando materiales inteligentes que nos permitan capturar energía al mediodía y a la siesta, y que después esos materiales los puedan entregar cuando la temperatura del día baja, es decir, a la noche, y de esa forma no necesitamos generar energía extra para el acondicionamiento interno de las casas y de nuestros hogares. Retomaré un poquito ese punto un poco al final. Espero que haya quedado más o menos claro a qué nos dedicamos nosotros en el desarrollo del grupo de planificación energética. Nova Vectors, la Fundación Nova Vectors es nuestro brazo para hacer vinculación con el sector productivo, pero hay muchas personas que trabajan en CONICET dentro del grupo de planificación, otras que trabajan en la universidad y otras que trabajan en el mercado, digamos, en la parte de producción, en la parte industrial. Bien, perfecto. ¿Sí? Cualquier cosa, después podemos volver de nuevo a esta filmina si hay alguna duda. Sí, ahí los chicos, si hay alguna pregunta, que la tiren al chat y yo te la paso. Dale, yo no tengo acceso ahora al chat porque estoy compartiendo, estoy mirando la presentación, así que... Y por eso vos tranquilo. Me interrumpís cualquier cosa. Dale. Bueno, discutamos algunas cosas para contextualizar, veamos algunos problemas, y este cuco que siempre hay de emisiones, temperatura, ¿cuál es el origen? Pero tratemos de describirlo no desde la mirada informativa, mirando los diarios, sino mirando instituciones que miden. O sea, tratemos de analizar el problema con datos. Y cuando nosotros miramos el problema en general de energía, aquí les muestro un dibujito que quiere representar una cadena completa de la generación de energía. Del lado izquierdo ustedes pueden ver, en esta zona que está aquí, cómo se genera la energía, eólica, solar, hidráulica, etc. Y a partir de ahí es trasladada hacia la derecha a través del transporte, de la distribución, y llega finalmente a los usuarios, que es donde nosotros los consumimos, a nuestras casas, a la propia universidad, a las industrias, etc. Y uno mira el problema en general diciendo, bueno, del lado izquierdo está la generación, y uno le pide algunos adjetivos a esa generación. Uno le pide, bueno, que sea renovable, que sea sostenible, que cuide el medio ambiente, etc. Y del otro lado, del lado del consumo, uno le pide que el consumidor, es decir, todos nosotros, seamos responsables, seamos eficientes. El lado izquierdo, general, uno lo mira el problema del lado de la energía renovable, para decirlo de una forma, y del lado derecho, del lado del consumo, uno lo mira del lado de la eficiencia energética. Sin embargo, el problema es el mismo.
tanto la energía renovable como la eficiencia energética son, como quien dice, las dos caras de la misma moneda. Sin embargo, el problema hoy en día, si bien la generación, la eficiencia energética, etcétera, eran formas de mirar el problema de la energía hasta hace no más de 5 años atrás, en la actualidad el problema no se mira del lado izquierdo o del lado derecho, sino el problema se mide a través de eso que están esas nubecitas que ustedes pueden encontrar allí, que son las emisiones. Cualquier sector dentro de la cadena de valor de la energía o de cualquier cadena de valor de algún negocio emite gases de efecto invernadero. Entonces lo que hoy se mira, el problema de la energía se mide a través de las emisiones dentro de la cadena de valor de la energía. Y esas emisiones no son más que la cantidad de dióxido de carbono dividido un volumen. Eso recibe el nombre de partes por millón. Entonces, cuando nosotros analizamos el problema, es importante cuantificar lo que se llama la concentración de gases de efecto invernadero en un volumen determinado, que ese volumen determinado es el volumen del medio ambiente que rodea la Tierra, ¿no? Y aquí le muestro un gráfico que muestra en color rojo la temperatura, el registro de temperatura desde el año 1000 hasta la actualidad, hasta el año 2000. Fíjense ustedes, la curva de color rojo muestra la temperatura y el registro de la temperatura, y parece que alrededor de 1900 hay un crecimiento de la temperatura bastante marcado. Y en azul ustedes pueden observar también cómo fue variando la concentración en estas famosas ppm, que habíamos mencionado recién, en el medio ambiente. Y fíjense ustedes que hay una correlación muy importante entre la concentración de dióxido de carbono y la temperatura. Esto sugería, hace 25, 30, 50 años atrás, que el incremento del dióxido de carbono estaba relacionado con la temperatura, y empezaron a despertarse todos estos estudios medioambientales tratando de correlacionar o tratando de justificar si había o no una relación entre una y la otra. Pero fíjense ustedes que si calculamos desde el valor medio de la fluctuación que podríamos estar por aquí hasta el valor actual, esta diferencia en temperatura son 0,6 grados centígrados. Y si miramos las fluctuaciones en la concentración también en el mismo rango, fíjense ustedes que los cambios en temperaturas de 0,6 grados centígrados es una respuesta de haber cambiado una concentración de dióxido de carbono equivalente en el ambiente de 110 partes por millón. Por supuesto, esto trae consecuencias, que son las consecuencias que nosotros estamos observando, que en la jerga, digamos, en el periodismo, en la web, en lo que sea, en la comunicación, en los medios de comunicación, le llaman el cambio climático. Un dibujito un poco más actual, si ustedes se fijan acá, es el mismo gráfico anterior que muestra, aquí los ejes Y están intercambiados en las escalas, tenemos las partes por millón en la derecha y el cambio en temperatura a la izquierda. Pueden observar un importante cambio de pendiente, más o menos por acá, que oscila entre 1970, que después podemos discutir un poco por qué es. Pero fíjense ustedes que la velocidad de cambio es mucho más marcada en la actualidad de lo que era en la época industrial, ¿no? Y si uno analiza estos datos, muestra que en la actualidad tenemos esta concentración, 414 partes por millón en el ambiente, y tenemos una velocidad de cambio. Esta es la pendiente de esta recta, ¿no? De esta recta roja es la pendiente. Y esto significa que cada año que pasa nosotros vamos incrementando 2,2 partes por millón, esta concentración en el ambiente, le vamos sumando año tras año 2,2 partes por millón. Sin embargo, la generación anual de dióxido de carbono en el ambiente son 6 partes por millón. Y hay una diferencia. Estos 6 partes por millón es lo que se genera en el ambiente. La diferencia entre estos 2,2 partes por millón, que son los que quedan, y los 6 que se generan, estos 3,8, son los que la propia naturaleza puede capturar a través de lo que nosotros llamamos la fijación natural del dióxido de carbono. Sin embargo, la naturaleza no alcanza
a capturar todo el dióxido de carbono que se genera, y siempre hay un residuo que crece tanto año tras año, y que es el responsable de este crecimiento en la concentración de dióxido de carbono, que es el principal responsable del aumento de la temperatura. Entonces hay una relación que nosotros podemos encontrar entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono en el ambiente, que en los primeros casos nosotros podemos decir que es una relación lineal, si ustedes se fijan en esta parte que está acá, por lo menos en una primera aproximación. Aquí les dejo un lugar donde ustedes pueden encontrar simulaciones. En el 2014 se lanzó un observatorio para justamente mirar la evolución del dióxido de carbono en el ambiente. Es un satélite que gira a la Tierra, digamos, a una determinada velocidad, y va sacando fotografías y va midiendo la cantidad de dióxido de carbono en el ambiente, y ustedes van a ingresar acá les dejo el nombre, lo pueden meter en el YouTube y mirar esta simulación. Es impresionante cómo en un año el dióxido de carbono evoluciona en la Tierra, ¿no? Y después hay otra simulación que ustedes la pueden buscar también aquí en YouTube y ver cómo la Tierra puede capturar ese dióxido de carbono y cómo esa captura de dióxido de carbono depende de la vegetación. Aquí ustedes pueden ver en color verde la vegetación de la Tierra, y esa vegetación, como ustedes saben, depende de un ciclo anual, porque en épocas invernales lo verde muere, se transforma en amarillo, el dióxido de carbono acumulado baja, y ese es el momento en el cual otra parte, las emisiones de dióxido de carbono, aumentan. Entonces van a poder llegar a un equilibrio entre una cosa y la otra. Son muy ilustrativos estos videos, son muy buenos, por favor, mírenlo y van a poder entender por qué estas grandes emisiones de dióxido de carbono son responsables del cambio climático. Y por supuesto pueden ver cualquier otro video que son muy buenos, son videos ilustrativos que están allí en la NASA. Oscar, perdón que te interrumpa, Sí. para avisarte que vamos aproximadamente en 25 minutos de presentación. Vale. Bueno. Escenario a futuro. ¿Cómo se estudia esto? Bueno, esto se estudia de la siguiente forma. Las emisiones de dióxido de carbono, este es el escenario que se plantea 2100, y este escenario repercute en un cambio de temperatura muy grande. Y luego se estudian diferentes acciones que uno puede hacer para minimizar este crecimiento a 2100 del dióxido de carbono. Voy a ir un poquito más rápido entonces. Este es el mismo gráfico anterior, que muestra qué acciones se pueden llevar a cabo para el 2050 para tratar de reducir las emisiones. Y esto es importante entender. Hay acciones que se tienen que llevar adelante en eficiencia, y esto sí repercute directamente en la carrera de ustedes, porque son ustedes los que van a tener de acá la obligación o el trabajo, o como quieran mirarlo en un futuro, para poder modificar los motores industriales que sean más eficientes, las tecnologías en la construcción, elaborar nuevos mecanismos para ser más eficiente en la transferencia de fuerza en los motores para movimiento mecánico, en la industria de iluminación, etcétera, etcétera. Hay algunas, por supuesto que hay algunas acciones que acá de eficiencia no están, pero se estima que la eficiencia va a ser el responsable de bajar el 44% de estas emisiones. Lo mismo con lo renovable. Nuevas fuentes de generación de energía tienen que ser metidas en esto, en la energía eólica, en la parte solar, etcétera, ¿no? La biomasa, etcétera. Y también relacionado con la transición de la matriz energética. Nuevos combustibles como el hidrógeno, nuevas formas de almacenamiento de energía como el litio, etcétera, son los responsables de poder minimizar. Como ustedes pueden ver, hay muchos tipos de soluciones, ya se saben cuáles son, y cada país tiene que adecuar esas soluciones a un valor determinado, adecuando estas soluciones, por supuesto, a la idiosincrasia natural. Así no hay una solución única para un país, sino que eso va a depender justamente del país, y son los organismos públicos los que tienen que definir a través de políticas públicas el desarrollo de este tipo de tecnología, ¿no? Voy a pasar un poquito más adelante, voy a pasar un poquito de largo esto. Es importante entender que el principal consumo es el sector residencial,
después quería mostrarle aquí los planes de investigación, cuáles son los hitos que ha hecho la Argentina para poder adecuar este nuevo escenario mundial en la actualidad. Quizás el caballito de batalla que ustedes ya conocen son los planes Renovar. El plan Renovar 1, 2 y 3, y también unas versiones intermedias, 1,5 y 2,5, basados en la ley 27.191 de fomento a la energía renovable destinada a la energía eléctrica. Acá ustedes pueden ver una foto del parque fotovoltaico más grande de América Latina, que se encuentra aquí en la provincia de Jujuy, que entró en vigencia, no recuerdo bien si en enero de este año o en febrero, pero básicamente genera energía eléctrica para suministrar esa energía a 120.000 hogares. Todo esto está relacionado con los costos también, ¿no? Y por eso les pongo aquí un valor para que ustedes tengan en cuenta. Cada kilowatt hora vale alrededor de 10 pesos, que es exactamente lo mismo que nos cobra hoy en día EPEC a nosotros en la provincia de Córdoba. También hay energía renovable destinada en la parte eólica. Aquí pueden ustedes observar una foto del Parque Eólico Madryn, que se encuentra en Chubut, muy grande, que puede generar la energía para 330.000 hogares de Argentina, ¿no? Y aquí pueden observar que principalmente la tecnología es eólica, solar, pero también hay en menor escala de biomasa, aprovechamientos de biogás, etc. Aquí es como están distribuidos todos estos 147, o en la actualidad hay del orden de 150 proyectos. Fíjense que la parte solar está centrada en el noroeste, la parte eólica está centrada en el sur, y la parte hidráulica, de pequeño aprovechamiento hidráulica, está en la parte central, la biomasa en el noreste, el biogás en el centro del país. Pero fíjense en una particularidad, la provincia de Córdoba siempre está en todos lados, excepto en el biogás de residuos sanitarios, pero no es porque no haya, sino porque no hubieron proyectos que se implementaron. La provincia de Córdoba es la única provincia de Argentina que tiene todos los emprendimientos de energías renovables aquí adentro. No compite con la irradiación solar en el norte, ni con los mejores vientos, vamos a decir de alguna forma, de la eólica, pero siempre hay posibilidad de poder elaborar proyectos de energía renovable. Voy a pasar un poquito más adelante. Este es algo también importante. La ley de fomento de la generación distribuida. Esto es como tradicionalmente se ve a la generación de energía. Grandes generadores de energía generan la energía y esta es distribuida de forma unidireccional hacia los hogares y hacia los edificios. A partir de esta ley nueva del año pasado que se fomentó, que es el fomento de la generación distribuida, ahora los hogares, los edificios, es decir, toda esta parte que estaba aquí abajo puede generar su energía e interconectarla y venderla, por ejemplo, consumir parte de la energía de la red, generar su propia energía y si en el caso de tener un exceso de energía también poder vendérsela en la red. Es decir, que ahora se corta esta cadena unidireccional para hacer una matriz de energía bidireccional, es decir, que se pueda comprar y se puede vender. Y a partir de entonces uno va a poder empezar a ver de ahora en adelante fábricas, por ejemplo, donde vamos a encontrar los techos alfombrados con paneles fotovoltaicos que generan su propia energía y en el caso de tener exceso poder vendérsela al mercado. Voy a ir un poquito más adelante. Esto sí es importante porque va a marcar un poco el horizonte hacia dónde va a estar la Argentina y a dónde va a estar el gobierno provincial enfocado cuando ustedes se reciban de acá 1 año y medio, o de acá 2 años, o de acá 1 año. A nivel nacional se está trabajando en proyectos de eficiencia energética, fomentos de la fomento de la electromovilidad sustentable, fomento de la bioenergía, a la ley de fomento del hidrógeno, y a nivel provincial también movilidad sustentable, etiquetado edilicio, ciudades inteligentes y el uso racional y eficiente de la energía. Pero básicamente hay oportunidades de desarrollo en toda la cadena de valor de la energía,
Pero el concepto va cambiando. El concepto ahora es trabajar sobre la energía, perdón, sobre la eficiencia energética, porque es mucho más barato ahorrar energía que producirla. Y sobre todo es importante entender cómo es que vamos a desarrollar este tipo de oportunidades. Porque los nuevos profesionales que van a ser ustedes, ya no solamente tienen que tener conocimientos técnicos que se los va a dar la carrera, sino que también tienen que desarrollar otras aptitudes que son una inteligencia social y también una conciencia medioambiental. No va a haber proyectos de acá en un futuro que se puedan implementar si van en contra del medio ambiente y si van en contra de esta inteligencia social. Entonces es importante que ustedes vayan adquiriendo estos conocimientos para poder desenvolverse como buenos profesionales en un futuro. Finalmente, quisiera comentar esta frase que me gusta muchísimo, hablar de la transición energética hacia el futuro, que uno no la tiene que pensar como una escasez o como una respuesta a un escenario de que no va a haber combustible fósil, que no va a haber escasez de hidrocarburos, sino que tenemos que pensarla como un paso evolutivo de la humanidad que cada vez está más urgida de lograr un futuro sostenible. Después de todo, la edad de piedra no terminó con la carencia de piedra en el mundo, ¿no? Esa entonces, Tony, es la presentación muy rápido, porque me apuré bastante al final. Espero que haya quedado un poquito claro cuál es el contexto. Y ahora voy a pasar a tratar de describir las preguntas que ustedes me realizaron a partir de las consultas. Y voy a dejar de presentar para poder mirarlos en el Meet. Perfecto, Oscar. ¿Sí? Ustedes me han comentado, han hecho una pregunta. ¿Qué dificultades o limitantes se encuentran a la hora de implementar el uso de energía renovable y cuáles son los impedimentos en su expansión hoy en día? Esto tiene muchas aristas para discutir y podemos discutir mucho tiempo. Uno tiene que ver con los costos. En Argentina, por ejemplo, el costo de generación de energía no es el mismo costo que pagamos nosotros los usuarios finales. Habrán notado ustedes que les puse unos valores ahí. Nosotros, la energía, el combustible fósil, podemos decir que cuesta alrededor generarla, ¿no? 15 pesos por kilowatt hora. Sin embargo, nosotros en EPEC, que pagamos en Córdoba, el costo de la energía más caro puede ser del orden de 10 pesos. Pero ¿cómo vamos a pagar 10 pesos si sale 15 la generación? Y después tenemos toda la cadena de valor hasta que nos llega, ¿no? Bueno, todo eso viene en los subsidios energéticos, que en muchos países no están. Y que esos subsidios hacen que el combustible fósil hoy en día no compite en un mercado uno a uno con los renovables. Los renovables hoy en día es mucho más barato, si tenemos en cuenta todos los costos. Pero dado los grandes subsidios a la energía, el usuario final paga un valor de energía mucho menor por el combustible fósil, por este tema de los subsidios en la energía, ¿no? Eso hace que la expansión de la energía renovable sea minimizada. Por el otro lado, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, alfombrar, por ejemplo, si quisiéramos poner parques eólicos a lo loco, en Argentina no podríamos. Porque hay muy pocas fábricas también en el mundo, y recuerden ustedes que en el mundo también hay desarrollos similares en todas partes. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, armar un parque eólico hoy en la actualidad, tenemos que ponernos en la cola para que las grandes fábricas nos puedan mandar, por decir de alguna forma, estos generadores eólicos. Y ese tiempo de espera y puede ser del orden de 3 a 4 años. Entonces, eso implica que también tenemos que convivir en esta transición energética, porque la transición energética se da a nivel mundial y las empresas son muy poquitas, las generadoras digamos, de todos los equipamientos de energía renovable, ¿no? Entonces, podemos hablar que hay dificultades de diferente índole.
Si hoy en día nosotros queremos salir al mercado con un auto eléctrico, no está reglamentado. Entonces también hay implicancias y dificultades que abarcan al sector gubernamental. Entonces la respuesta a esto es muy compleja y dependiendo de dónde se quieran centrar la discusión, seguro que vamos a encontrar un impedimento. Si vamos a la segunda pregunta, espero haber realizado esto, ¿no? ¿Cuál es el modelo de gestión que utiliza Nova Vector? Creo que quedó claro con la presentación. ¿A qué nosotros hablamos con el modelo de gestión? Nosotros, al ser una fundación, no tenemos un modelo de gestión económico, sino tenemos un modelo de trabajo. Ayudamos a la industria a disminuir su consumo de energía haciendo innovación en productos. Pero también hacemos auditorías y también hacemos sistemas de gestión. Los sistemas de gestión de la energía se basan sí o sí en la medición, en la simulación, que son los datos necesarios para poder hacer una proyección. Y esas proyecciones son importantes tenerlas en cuenta porque nos van a decir cuáles van a ser el impacto de modificar un ciclo productivo o modificar, cambiar todos los motores de muy baja eficiencia por motores de nueva eficiencia, etc. Pero esto es básicamente, no es un modelo de gestión nuestro, sino que es un medio basado en una normativa de medición, simulación y proyección. Y finalmente, ustedes habían hecho una pregunta, creo que se puede agrandar, el Internet de la energía. Hay que tener mucho cuidado en el Internet de la energía. Cuando uno habla del Internet de la energía, aquí les muestro un gráfico que muestra los consumos de la energía eléctrica en diferentes países del mundo y el ranking. Y fíjense ustedes que hay un Bitcoin acá, que se marca acá, que debe estar más o menos en el puesto número 25. Perdón, Oscar, ¿esto tiene que Sí. ver con el tema de la minación? Exactamente. La minación gasta tanta cantidad, las simulaciones, y mantener el sistema, estamos hablando solamente de Bitcoin, no de todas las monedas, ni los nuevos contratos electrónicos, etc. Solamente mantener el Bitcoin es casi, o consume más energía el Bitcoin que Holanda, que Filipinas, fíjense ustedes, Chile, ni siquiera aparece Argentina allí. Entonces, cuando nosotros hablamos del Internet de la energía, cuando nosotros hablamos de la industria 4.0, cuando nosotros hablamos de todas las nuevas tecnologías, no tenemos que dejar de lado que siempre cualquier cosa que hagamos consume energía, y ese consumo de energía tiene que estar como parámetro o dentro de los términos para la toma de decisión, porque esto implica costos. La pregunta que nosotros nos hacemos, el Bitcoin en Argentina está explotando. ¿Por qué? Porque Argentina es un país donde la energía es muy barata. Entonces, fíjense ustedes que el principal consumo en los Bitcoin es la energía eléctrica. Poner a trabajar 5 o 6 placas de video de alto rendimiento acoplada a un procesador que casi que no consume, demanda una enorme cantidad de energía. Y es el principal costo. Entonces se están minando todos diferentes tipos de empresas, están cayendo en Argentina porque es barato hacerlo. Eso genera puestos de trabajo, eso genera muchas otras cosas que tienen que ser también tomadas en cuenta a la hora de elaborar una estrategia de país hacia dónde queremos movernos. Pero nunca podemos dejar de lado que esto demanda energía. La cuestión está acá en cómo generamos energía. Si la generamos como combustible fósil o la generamos a través de combustibles que sean amigables con el medio ambiente, como lo son las fuentes de energía renovables. Bueno, estas son las 3 preguntas que me habías pasado. Yo ahora dejo de compartir y me voy un poco a la presentación. Perfecto. Y si hay alguna duda, podemos discutirla. Creo que estamos en Perfecto, no, tiempo. Sí, estamos bien con el tiempo ya. Ah, bien, me apuré justo. No, excelente, excelente, muy claro todo, Oscar. Muchas gracias por el tiempo nuevamente y por la información que has dado. Te hago una pregunta que hizo un compañero en el chat. Estanislao pregunta si cree que es posible la creación de una economía sostenible con emisiones de carbono cero.
las emisiones cero, primero, el simple hecho de estar respirando ya emite dióxido de carbono. Entonces, lo que nosotros llamamos por emisión cero, en realidad tiene que ver a este equilibrio entre las emisiones que nosotros hacemos para mantener nuestro bienestar y la captura del dióxido de carbono que en el ambiente se genera, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a un equilibrio, eso significa llegar a un equilibrio con el medio ambiente y no seguir aumentando la concentración de dióxido de carbono. Cuando generalmente nosotros hablamos de emisión cero, que estamos hablando, por ejemplo, de un edificio. Un edificio de emisión cero significa que genera su propia energía y que no necesita energía de la red. Pero eso es mirar el concepto encerrando. Esto me hace acordar la termodinámica. Cuando uno encierra tu subsistema. No tenemos que olvidar que para poder generar la energía en un edificio necesitamos construir colectores solares, paneles fotovoltaicos, sistemas geotérmicos, etcétera, lo que fuese, incluso los materiales en las industrias, que emitieron gases de efecto invernadero, que utilizan su energía de combustible fósil, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de emisiones neta cero, tenemos que mirar la cadena completa y en realidad a mi entender, las emisiones neto cero es marketing. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es un equilibrio entre el medio ambiente. Un equilibrio de las emisiones, porque siempre vamos a estar emitiendo. Lo que tenemos que hacer, y más todavía la transición, todavía nos quedan del orden de 50 años, incluso 100 años, para seguir utilizando el combustible fósil, porque es imposible hacer una transición 100% sustentable al 2021. No lo podemos hacer porque tenemos que esperar y tenemos que convivir. Por eso se llama transición energética hasta que en algún momento nosotros podamos llegar a tener una matriz energética que dependa mayoritariamente de los combustibles renovables. No sé si quedó más o menos clara la pregunta o abre más preguntas. Sí, creo que sí. No sé si alguien va a comentar algo acá en el chat, te lo leo. Si no, te puedo hacer otra pregunta. Todas las que quieras. Perfecto. Te pregunto sobre los impactos ambientales de la producción de energía en granjas eólicas y solares, en extensión de terreno, fauna silvestre, aves, etc. Nosotros hicimos un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, en un parque fotovoltaico en Catamarca, ¿no? Por supuesto, cualquier cosa que nosotros hagamos tiene un impacto ambiental. Todo. Incluso hasta cepillarnos los dientes tiene un impacto ambiental si nosotros vemos la cadena completa de dónde viene el cepillo de dientes, ¿no? Entonces la cuestión es tratar de hacer una minimización de ese impacto ambiental y tomar acciones posteriores a esto para mitigar el impacto ambiental cuando el parque fotovoltaico, por ejemplo, termine el funcionamiento. Hay unas cuestiones que a mí siempre me gusta poner en ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un aerogenerador, muchas veces saben decir, bueno, el aerogenerador puede convivir incluso con el ganado abajo. O incluso puede convivir también con una plantación de algún cultivo, de soja, lo que fuese. Porque casi el área en el cual necesitamos montar los aerogeneradores es muy chiquita. Sin embargo, uno de los impactos ambientales que mayoritariamente saben decir es que las palas al girar terminan matando pájaros, terminan matando algunos animales, digamos, que andan dando vueltas, especialmente aquellos que vuelan. Pero sin embargo, cuando nosotros hacemos una ruta, hay una tremenda cantidad de animales que también se mueren cuando nosotros transportamos, nos movemos de un lado hacia el otro, tantos animales como insectos, etc. Entonces, cuando uno habla de impacto ambiental, tiene que comparar muchas cosas unas con las otras. Y también compararla, por ejemplo, con el impacto ambiental que generaría una central térmica basada en gas natural. Entonces, cuando uno empieza a comparar ese tipo de cosas, los impactos ambientales en la generación de energía renovable son mínimos comparando con todas otras acciones que también hace el humano para mantener su nivel de vida, ¿no?
Perfecto, Oscar. No sé, chicos, si hay alguna pregunta más que quieran hacer. Vamos a dar un tiempito para ver si aparece alguna. Si no, podemos ir dando por finalizada la reunión, Oscar. Perfecto, Tony. Muchas gracias. Agradezco a Ah, todos. ¿está Ahí les bien? dejo mi correo. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo. De nuevo, muy claro la información. Eh, Así que bueno, ya podemos ir despidiéndonos. Chicos, bueno, también agradecer al staff de Problemáticas Energéticas por generar la comunicación con Oscar y todos los otros expertos. Bueno, nada, creo que para dar un cierre de las 3 entrevistas terminaron siendo muy fructíferas para nosotros estudiantes. Así que bueno, chicos, nos despedimos. Oscar, un saludo grande. Acá no sé si Georgina quería decir algo. Perfecto. A Yo disposición. ahora les paso la exposición que Oscar me pasó, así la tenemos. Y bueno, muchas gracias a todos. Oscar, abrazo grande. Chao, chicos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.